Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Nunca fuiste al cine, al aire de FM La Tribu. 6 minutos han pasado de las 2 de la tarde en este sábado 11 de julio. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Buenos días, Rodrigo Ferreiro a mi izquierda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estamos en un día especial para esta nación, para esta patria, para estas pampas, por lo que va a pasar hoy a la noche, que me imagino Santiago Can, que está en esta mesa después de mucho tiempo, Sí. tendrá cierta expectativa. ¿Cómo le va? Sí, estoy muy preocupado por quién va a ser el ganador de Inglaterra-Noruega. Exactamente, el partido más importante. Un partido de crucial. de donde seguramente salga uno de los finalistas que va a jugar con Francia. Es muy probable, Seguramente. según los cálculos. Sí, Es sí. el que va a perder probablemente con Francia. Sí. A su lado, Paula Ferreiro. Saluda desde lejos, se acerca el micrófono. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, estamos bien. Juaneco en los controles, Rosaura en la coordinación de aire. ¿Cómo le va? Acaba ahí tomando un poco de agua porque vino trotando, aparentemente. Y vamos a estar, como les decíamos, hasta las 4 de la tarde. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @nuncafuistecine. Nos pueden seguir por ahí, también en nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales, Spotify. Nos pueden mandar WhatsApps al 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu, y dejarnos algún comentario, alguna pregunta, algún saludo, o simplemente conversar con nuestra coordinadora de aire, Rosaura Barleta, que siempre es muy dada para la conversación por WhatsApp. Pulgares para arriba, Rosaura. Bueno, tenemos varias cosas en el programa de hoy, lo vamos a hacer cortito este momento de introducción porque ya tenemos invitados del otro lado. Tenemos la columna de premisas falsas que llegará en breves, después de algún tiempo, cada tanto Santiago lo tenemos aquí. Vimos películas, tenemos entrevistas más adelante también. Pero como ya está conectado Alexander Koberitze del otro lado, vamos a dar comienzo a este programa de hoy. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Nueve minutos pasaron de las 2 de la tarde. Como decíamos, ya tenemos a un invitado internacional en una entrevista sin precedentes en este programa y tal vez en esta radio. Está del otro lado de la pantalla Alexander Koberitze. Alexander, ¿nos escuchás? Buenos días, me alegro mucho estar con vosotros. Bueno, ahí hay dos voces, una es la de Alexander. Me alegro mucho de que salga mi película, nuestra película en Argentina. Bien, lo que escuchan es, además de Alexander, a Irina Chelidze, que es nuestra intérprete de hoy, que es madre de Alexander y que es actriz también en Hojas Secas, en Dry Leaf, su título en inglés. No me voy a animar a pronunciarlo en el título original. Alexander es de Georgia, no ese país que ustedes están viendo ahora en el Mundial, sino acá, allá, bastante más lejos. Hojas Secas se está pasando en la Sala Lugones. Quedan 2 funciones hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, y luego el martes 21
a las 19:50 se va a estar pasando también. Una de las primeras cosas que te quería preguntar, Alexander, y te agradezco esta comunicación, quizás no tiene tanto que ver con esta película, sino que tiene que ver con lo que está pasando en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, Canadá y México, y que tiene que ver con tu película anterior, que luego del Mundial pasado todos pudimos ver que tu película fue la que predijo el Campeonato Mundial de Argentina. En Lo que vemos cuando vemos el cielo, tu película anterior, hay una presencia fuerte de un Mundial, hay una presencia fuerte de la selección argentina y particularmente de Messi, y quería preguntarte cómo estabas viviendo el Mundial, si lo estabas siguiendo, si tenías alguna expectativa con el partido de Argentina esta noche. Ну, პირველ რიგში ჩვენ ძალიან შორს ვართ. მაგ ჩემპიონატის ადგილიდან და თამაშები არის ძალიან ცუდ დროებში ჩვენთან. Bueno, en primer lugar quiero decir que estamos muy lejos del lugar del campeonato, donde se celebra el campeonato, y para nosotros los horarios son muy incómodos. მაგალითად არგენტინა შვეიცარიის თამაში დღეს იქნება პირის 5 საათი. Por ejemplo, el partido Argentina-Suiza hoy la vemos a las 5 de la mañana. ამიტომ გუდის მაგივრად ვიმარაგებთ ყავას და მეგობრებით თამაშს. Por eso en vez de cerveza tomamos café y estamos esperando al partido. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito de esta película y luego vamos a ir yendo y viniendo. Acá pudimos ver Lo que vemos cuando vemos el cielo en 2022. Estuviste acá en el país, luego pudiste volver. Hay algo ahí que fuiste encontrando aquí. Pero bueno, llegó ahora esta nueva película, tu tercer largometraje, que es Hojas Secas, que la pudimos ver aquí en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, en el Bafisi, y que ahora llega a salas, a la Sala Lugones, una sala muy emblemática de la cinefilia de Buenos Aires. Y lo primero que nos llamó la atención cuando vimos tu película, y que seguramente le pase al público, sobre todo si no leyó antes algo de la película, es la imagen. La calidad de la imagen, la resolución. Es algo que habías hecho en tu primera película, pero te quería preguntar por qué esta decisión de, en una época de imágenes en alta definición, hacer una película, un largometraje hecho con un viejo teléfono. როდესაც მეორე ფილმს ვაკეთებდი, რომელიც ჩვეულებრივ დიდ კამერაზე გადავიდეთ. Cuando rodábamos mi segunda película con una cámara tradicional, una cámara profesional, y trabajaba con un director de fotografía y con un grupo muy grande. Me di cuenta que añoraba, que echaba muchísimo de menos tener yo cámara en las manos. Y no tener que acordar todas las decisiones con 40 personas. Y durante el rodaje que vemos cuando miramos al cielo, me tomé la decisión de hacer mi siguiente película con el teléfono. Y bueno, y estoy planeado volver a esta cámara muchas veces. ¿Y qué pensás de que le puede pasar al público que ve tu película cuando se encuentra con esa imagen pixelada y tan particular y tan disruptiva de lo que suele ver? No sé, yo me pongo de muy buen humor cuando veo esta imagen. Y yo no sé, no puedo ponerme en lugar de las personas, de los espectadores. Y claro que yo tenía la experiencia de mi primer película y sabía que hay personas a las que puede gustar ese tipo de imagen.
A mí particularmente me gustó, eso lo adelanto. Hay algo que pude ver en ambas películas, no pude ver la primera todavía, no he tenido el gusto, es difícil de conseguirla por aquí, tu primer largometraje, pero quería preguntarte en tu búsqueda si hay una búsqueda de filmar tu país, de filmar Georgia. Primero vemos Kutaisi, en lo que vemos cuando vemos el cielo, descubrimos ahí esa ciudad, y ahora vemos como grandes extensiones de campo, pequeños poblados. Hay una intención, mientras contás la historia de tus personajes, de mostrar tu lugar. მნიშვნელოვანი იყო ჩემს ალბათ კი არ ვაჩვენო, არამედ გამესთან მივხვდე რა არის ეს ქვეყანა. No es mi intención tanto mostrar mi país, sino entender en qué país vivo, a qué país pertenezco. Porque tu origen es una parte muy importante de tu identidad. Pero no vas a entender que es un país si conoces solamente la capital o las ciudades grandes. Todos tienen su propio camino de conocer los lugares, de conocer un país. Para mí, el camino más corto es hacerlo con cámara en la mano, entre las manos. Estamos hablando con Alexander Koberidze y están escuchando también la voz de su madre, de Irina Chelidze, que muy amablemente se ofreció como intérprete, como traductora. Les agradecemos a ambos. Y ya que estamos hablando de esta relación filial, aparece también en tu cine, Alexander, tu padre como actor, y también participa tu hermano con la música, con el sonido. ¿Vos fuiste convocándolos a participar del cine? ¿Había algo previo en la conformación de una cinefilia familiar o un diálogo previo, o lo fuiste vos atrayendo hacia tu trabajo? Hay diferentes razones para hacer esto. Con mi hermano trabajé en la previa película y lo hizo muy bien y pienso seguir trabajando con él, colaborando con él. Y el caso de mi padre, pues buscábamos a un señor de su edad que tuviera mucha ilusión, muchas ganas de participar en una película. Y buscábamos a una persona que no tuviera un disconfort delante de una cámara. Yo siempre, si no me siento bien ante la cámara o cuando me sacan una foto, me siento muy incómodo. Pero mi padre no siente ese disconfort, está muy cómodo. Y por eso puede cumplir todas mis demandas, todo lo que le pido sin gran esfuerzo. Y además necesitaba una persona que tuviera gran capacidad de paciencia. Porque el rodaje tomaba muchísimo tiempo, duraba muchísimo tiempo y en muchas ocasiones no sabíamos qué íbamos a hacer. Y yo creo que si no es un familiar, si no es tu padre, nadie va a aguantar esto. Puede ser. Hay algo ahí del tiempo que se toma, Hojas Secas, en
acá le agregaron el plural, ¿no? En inglés es dry leaf, es como, y el movimiento futbolístico el que hace referencia a ese nombre es como hoja seca, ¿no? Es una sola hoja, acá le agregaron el plural. Bueno, hay algo del tiempo ahí, del tomarse el tiempo en esta película que podrán ver quienes vayan a verla a la Sala Lugones. Hay algo que vuelve a aparecer, Alexander, en esta película, que es el fútbol. En la película anterior, lo que mencionábamos, el Mundial de Fútbol, pero también niños y niñas jugando en una plaza, lo que acá se llama el potrero, y la pasión de esos niños en esa escena maravillosa final en el que se ponen de alguna manera esa camiseta de Messi que no tienen, pero la inventan. Y acá también hay una pista que sigue este padre que busca a su hija, descubriendo pequeños campos de fútbol, ¿no? Que es lo que su hija sale a retratar, de los pequeños poblados. ¿Qué encontrás? Bueno, además aparece la foto de Maradona en esta película, antes es Messi. ¿Qué encontrás más allá de Messi o lo que descubriste acá en Argentina, quizás cuando viste el Mundial? ¿Qué encontraste en el fútbol para narrar tus películas? Messi მოდათი არ ამარგენტინაში ყოფნის რომ რა გასწავლა ისეთი რომ ისევ ამ ფეხბურთი ესეთი ხილულია ამ შემთხვევაში და ესეთი მნიშვნელოვანია. ხო, ერთი თვითონ საფუძვლად შეეხება მეც გამიკვირდა თავიდან რაოდენობით რომ იყო და ერთი ვერსია მაგ რატო გააკეთეს ეგრე არის რომ რაღაც მაინც ეს ხმელი ფოთოლი ბრაზილიიდან წამოსული ტერმინი და შეიძლება Bueno, a mí también me sorprende que la traducción fuera en plural, hojas secas, y no sé por qué pasó eso, a lo mejor porque el término hoja seca, folla seca viene de Brasil y a lo mejor, bueno, para restarle importancia, es una broma, por supuesto, sí. არგენტინაში ჩემთვის ძალიან ახლო და სასიამოვნოა იყო არის რომ ფეხბურთი შეიძლება იყოს ყველას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. Y en Argentina lo que vi y lo que me hizo muy feliz, que el fútbol puede ser una parte de la vida de cada persona, algo muy cotidiano. ჩემი ბავშვობა ეგეთი იყო, მაგრამ მე ხა რომ გავიზარდეთ ჩემი მეგობრები მაგათ ფეხბურთს ახლობდნენ ფეხბურთზე მინდეს აღელაპარაკო. Porque yo cuando era niño sí que jugaba mucho al fútbol y mis amigos y yo hablábamos mucho del fútbol, pero ahora nos crecimos y pues ni jugamos tanto ni hablamos tanto del fútbol. მაგრამ ხო, არგენტინაში ვიყავი ყველგანი ფეხბურთი და თავს მაგ მხრივ ვხსნოდი ჩემს ბავშვს. Y cuando estaba en Argentina el fútbol era como estaba omnipresente, así que yo como si estuviera otra vez un niño pequeño y en mi mundo así futbolero. Última, Alexander, y los liberamos porque sabemos que es tarde allá. Hay algo que aparece también, aunque no tan adelante, si bien en lo que vemos cuando vemos el cielo aparece en la voz del narrador, y en esta película como una pequeña referencia de los motivos por los que esta hija se va de casa. Son algunos comentarios, digamos, del contexto, quizás del contexto social, del contexto de la época, con cierto componente de denuncia. ¿Qué vos querés que eso aparezca siempre en tus películas? ¿Es un poco una motivación para hacer cine? Decir que es algo de lo que está pasando tal vez en Georgia, tal vez en el mundo. ¿Querés que eso siempre esté en tus películas o fue pasando quizás más de casualidad? მოვლენები უკვე მსოფლიო და ამ ფილმში თითქოს ამხილენავთ მოვლენები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ხდებაო და ეს შემთხვევით არისო თუ გინდა მართლაც რომ გამოიყენო შენი ეს საშუალება რომ ეს ამხილება გააკეთო. ხო, რაღაც როცა კინო შენ ცხოვრების ეგეთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. Cuando el cine forma una parte muy importante de tu vida, no puedes separarlo de la vida cotidiana y de lo que sucede en tu alrededor. Lo malo, lo bueno,
lo que puedes entender y lo que no puedes entender. Y esta película me enseñó que puedes fiarte en ti y en tu película. Y vas a enterarte de algo nuevo, sin duda, sin falta. Alexander e Irina, ambos, muchas gracias por esta entrevista. Los dejamos, ya es tarde. Ojalá tengamos el gusto de tenerte acá en Argentina nuevamente, Alexander, en algún momento. Y yo también, yo quiero rodar mi quinta película en Argentina, es mi sueño. Sabemos que tenías un amor particular por la ciudad de Rosario. No sé si sigue ahí o si vas a extenderlo. Bueno, yo amo todo el país, toda Argentina, pero quiero trabajar en Rosario. Muchas gracias nuevamente. Era Alexander Koberitze e Irina Chelidze haciendo de intérprete y traductora. Muchas gracias a ambos. Es muy tarde allá, así que, bueno, y ojalá que con el cafecito de la mañana puedan celebrar un buen resultado, vamos a decir nada más. Ojalá. Crucemos los dedos. Adiós, muchas gracias. Era Alexander Koberitze con Irina Chelidze como intérprete, hablando de Hoja Seca, su tercer largometraje que está en pantalla en la Sala Lugones. It's okay. It's all right. Jesse, it's okay. It's all over. ¿Nunca fuiste al cine? También se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine. 2:30 pasadas, 34 minutos pasaron de las 2 de la tarde, muchas maneras de decir la hora. Estamos hasta las 4 de la tarde acá en FM La Tribu, 11 31 260 887, el WhatsApp de la radio. ¿Cómo es? Para, ¿me lo puedes repetir? Sí, cómo no, 11 31 260 887. ¿Y hay otra manera de comunicarse, en otra forma o dispositivo? Sí, nos pueden llamar por teléfono fijo al 4864-0489. Uy, qué lindo. Dije bien. Qué lindo lo del llamado al fijo. Llamen a la radio, viejo, 4864-0489. ¿Te acordás, pibe, cuando llamabas a la radio? Pueden pedir un tema, probablemente no lo pasemos, pero igual nos pueden pedir, sí. Porque no es todo cuestión de, no es todo regalado. Acá hay claro, una grilla, sí. La grilla de hierro ese. ¿Y hay alguna forma de alguna red social para mandar un mensaje? Sí, sabes que estamos en varios. @Nunca Fuiste Cine, ahí estamos muy presentes en Instagram. Sí. También cada tanto en TikTok quedó algo. Sí. Estamos bastante en YouTube, tenemos un gran canal. Se está armando un gran canal ahí. Exactamente, pueden poner suscribirse y darle likes a los videitos. Sí. Y estamos en Spotify con todos los programas completos. También en iVoox, un poquito más atrás va iVoox, pero ahí va quedando el archivo de programas completos con la música. Porque usted sabe que esta radio, pasamos eso música. Me pasa un asterisco, pero como radio participante histórico de La Venganza Será Terrible, programa de Dolina, lo suben a Spotify sin las canciones. Y es como que te arruina el programa, porque es como el chiste cuando dice, y ya que estamos hablando de la historia de la humanidad, vamos a escuchar este tango. Y de repente, ¡pum!, termina. Y el tango... Exactamente. Así que en iVoox nos pueden encontrar la versión completa. Exactamente. Vamos un poquito más atrás, tal vez porque, bueno, el tiempo es finito, pero estamos ahí cada tanto se va actualizando. Sí. Pero bien, vamos a hablar de cine porque vimos películas, vimos estrenos, vimos algunos que no son tan estrenos. Sí. Como, por ejemplo, la que trajiste vos, Santi. Sí, porque vamos a ser sinceros y sinceras. Esta película era para mí, lo hablamos en el pro de fin de año, una de las grandes esperanzas del 2026. Es cierto, me acuerdo. Y cuando se estrenó, algún genio de la planificación de las salas trajo esta película solamente doblada al español. Y en pocos horarios, en pocas salas. ¿Por qué? Porque cuando les diga la premisa van a decir, hey, claro, seguramente es una película para niños. Pero no, mi ciela.
esta es una película para todas las personas de bien. A ver. Para toda la humanidad que se aprecie como tal. Cuando estábamos hablando a fines del año pasado de cuáles eran nuestras mayores expectativas para el año, yo dije, ojo, le pongo una fichita a The Sheep Detectives, ¿no? Las ovejas detectives. Ok. Con Hugh Jackman, ¿no? El actor conocido por, entre otros personajes, Wolverine. Guepardo. Guepardo. Él también fue The Greatest Showman, hizo un montón de películas y es muy, muy conocido, estuvo en Los Miserables, etcétera. Esta película está dirigida por alguien que no conocemos y que es un director desconocido, Kyle Balda. Está producida por Phil Lord y Miller, que son los de las películas animadas de Spider-Man, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, ¿no? Y también está escrita por Craig Mazin. Y este es el primer dato que ya diría, si todo lo anterior no te genera curiosidad, decís, esto es complicado. Es el guionista de Chernobyl. ¿Vieron la serie Chernobyl? Sí, claro. Sí. Bueno, sí, claro. Entonces uno dice, ok, no me lo qué imagino combinación, ¿no? El guión de Chernobyl, de los dibujitos animados de Spider-Man y con Wolverine haciendo de un pastor. Bueno, esta película ahora está disponible en la plataforma Prime Video, pero además pueden verla seguramente por medios espurios. Es un misterio, básicamente, de asesinato. Ok. ¿No? Murder mystery, dicen los yankees, ¿no? Muy tradicional. Y la premisa interesante que tiene la película es que básicamente este pastor, que es Hugh Jackman, le lee a sus ovejas todas las noches literatura de misterio, de novelas de policial, de misterio cuarto cerrado, de asesinatos y policiales. Y las ovejas, obviamente esto está todo en el tráiler, no les estoy spoilando nada, ¿no? Las ovejas lo escuchan y de repente, un día, este buen hombre aparece muerto y las ovejas dicen, tenemos que investigar quién mató a nuestro pastor. Lo matan al pastor. Matan al pastor, no a Facundo, sino a Hugh Jackman. Y las ovejas son las que lo investigan. Bien. La premisa podría ser, bueno, esta debe ser una así medio extraña, medio bizarra, ovejas que hablan. Sí. No, las ovejas hablan entre sí, los actores de voz son todos muy conocidos. ¿Hablan y mueven la boca o hablan tipo como pensamiento? No, hablan y mueven la boca, pero claro, cuando lo ves desde un personaje humano que las escucha, hacen la onomatopeya, ¿no? Hacen su y en realidad entre ellas están hablando. Excelente. Entonces maneja un registro que está muy bien. Y es muy fino cómo intervienen en la historia para que, aunque es obviamente irreal, sea bastante verosímil y llega al punto de conmoverte al nivel lágrimas. O sea, realmente te involucras con la historia y con la vida de estas ovejas a un nivel que pocas veces se ha visto. ¿Y te hace reír? Te hace reír. Y después te hace reflexionar y llorar. Mira, lo que pasa es que ellas también tenían un vínculo muy especial, quiero imaginarme, con su pastor. Totalmente. Y además es muy, muy tierno cómo está pensado, como esta idea del universo de las ovejas y cómo hay cierta subtrama o metáfora de las ovejas y cómo son arreadas, como la humanidad es arreada por, no sé, líderes políticos. Hay un cura que obviamente es returbio, está el carnicero, están todos los sospechosos del asesinato. Claro. Y como un poco uno no se ve venir quién puede ser o no, o cree que puede ser alguien y no. Y en ese sentido es una muy buena película de misterio, si te gustan ese tipo de películas que las que hay siempre un asesinato. Bueno, en ese caso funciona muy bien como eso y además es muy tierna y además tiene un elenco increíble de actores que aparecen en carne real y también de voces. Entre ellos está Julia Louis-Dreyfus, que no sé si vieron Seinfeld. Sí. Bueno, o VIP. También, actriz muy conocida, Elaine. Sí. Ella es como la oveja principal. Tiene una voz muy particular. Tiene una voz muy particular. Y está Bryan Cranston, Patrick Stewart, bueno, todos Emma grandes Thompson actores. También está. Emma Thompson aparece igual en carne y hueso. Pero está bien, está muy bien el personaje. Y para mí el que se roba la película es nuestro querido Nicholas Galitzine, un actor que es medio fetiche de la casa que produce esta película, que es el estudio de Amazon, MGM, y que hace un par de días, cuando estuve en Buen Día, Fin del Mundo, hablamos de He-Man. Bueno, es He-Man. Sí. Acá aparece He-Man también, en este caso un poco menos papeado. Pero está apareciendo mucho ese actor, está como medio de moda. Sí, está de moda. Y acá lo que tiene muy, muy lindo y muy tierno es que además hay como una...
esto como una especie de alegoría de ciertas cuestiones sobre las expectativas y los vínculos entre las personas y la construcción de la memoria. Me pareció un peliculón. Hasta ahora es quizás, para mí, una de las películas top 3 del año. Bueno, se cumple lo que dijiste al fin del año pasado. Sí, me encanta tener razón. Tenías razón, o sea, Sí. igual te está dando vos la razón a vos mismo, Sí, lo sí. cual es como medio... Bueno, pero te lo damos igual. Invitamos a los oyentes que ya hayan visto esta película, sea en el cine o sea en la plataforma virtual, que me escriban al programa y digan, claro que tenías razón. Claro. Si me permite, ya que estamos en este momento del ranking, creo que en la categoría de películas argentinas, no estuve en estos días en el programa, pero puedo aprovechar para decirlo, La noche está marchándose ya, está encabezando el ranking de películas nacionales. Todavía hay mucho tiempo para ver si queda en ese lugar, pero estas dos, cabeza a cabeza. Bien, metió ranking además de hablar de Las ovejas detectives, Santi Can. Y del otro lado de la mesa, Pau vio un estreno nacional. Sí, vi un estreno nacional de Juan Morgenfeld, su primera película, Sí Cambio, que se va a estrenar este jueves que viene, no, sino el siguiente. Así es. Que si no me equivoco es 23, jueves 23, llega a cine, así que bueno, vayan anotando, se los aviso con tiempo, que pueden encontrarlas en cine. Sí Cambio es la película. Bueno, si hablamos de Morgenfeld, es un nombre que quizás cuesta separar de Zulansky y de Lechner, ¿no? Exactamente, si ustedes le ven la cara van a decir, él es Juan Morgenfeld. Él es Juan, exactamente, porque bueno, se podría decir que Juan, Matías, Zulansky y Tamara Lechner han estado haciendo mucho cine juntos, ¿no? En cantidad. De hecho, Zulansky en el último Bafisi estrenó 3 películas. Sí, parece que sí. 3 películas. Bueno, Juan, egresado de mi querida Universidad Nacional de las Artes, bien, guionista. La Universidad Pública. Universidad Pública, guionista y actor de varios de los largos de Zulansky, da este primer gran paso como director en su ópera prima, que es Sí Cambio. Hay algo que se reitera en los personajes de este tipo de cine, que algunos se han atrevido a llamar nuevísimo cine argentino. Algo así, nuevísimo argentino, esta vez sí, ok, versión 2. El nuevo final. Nuevísimo cine argentino, que es la estoicidad en los personajes, ¿no? Esta cuestión de protagonistas como anestesiados, bloqueados emocionalmente, ajenos a sus propios sentimientos. Y también ajenos a los sentimientos que pueda despertar un otro en ellos, ¿no? Ya sea una amiga, ya sea un familiar, ya sea un interés romántico, como personajes muy desconectados del entorno y del humano, se podría decir. Sí Cambio fue presentada en la última edición del Bafisi como la primera comedia de detectives argentina estrenada en dicho festival, ¿no? Estrenada en el Bafisi. Carly, interpretada por Lechner, es una detective privada de poca monta que realmente poco entendemos qué o a quién está investigando durante la película. Se la pasa sentada en su auto, tomando Coca-Cola de vidrio con un sorbete y contemplando. Carly está totalmente desmotivada con su vida y su trabajo, no logra cercanía ni con su madre, con la cual parece tener un vínculo que se exasperan la una a la otra, muy complicado. No empatiza tampoco con sus amistades, y la única que termina convirtiéndose de alguna manera en su amiga o en una persona cercana a ella es una vecina de este muchacho que ella está investigando, que es una vecina metiche. O sea, María Villar. María Villar, exactamente. Existe en la película un intento de sacar a relucir ciertos malestares epocales, se podría decir, de cierta generación, de cierta clase también, que son llevados a la diégesis con cierto humor. Y las encargadas de llevar adelante esto son las amigas de Carly, son los que le dan esta dimensión a la película. Tenemos por un lado una médica realizando home office con jornadas interminables, que siguiendo el mandato familiar, ella llevó a cabo una carrera universitaria, pero no obtuvo la recompensa que esperaba, ¿no? Trabaja largas jornadas, no puede viajar, vive en un monoambiente sin ventanas, no tiene ni un auto, dice ni siquiera un auto puedo comprarme, sí. No puedo ir de vacaciones a ningún lado. Y la segunda amiga
Vive en una casa que parece la Ultra House 3000. No sí, sé. Sí, es una casa inteligente. Como una casa inteligente, exactamente. Que medio disfuncional también, pero bueno. Claro, porque es como que no termina de funcionar la casa. O sea, le dice como, Alexa, prendeme la luz, y le dice como, no está desconectada la luz en este momento. No tiene ganas la casa con Claro, le dice, prende la luz. Es un poco como todos sus personajes esa casa. Exactamente. Esta amiga también lleva a cabo dietas espantosas, lo único que le interesa es aparentar y mostrar lo maravillosa que es su vida. En fin, es una careta esta amiga que tiene y con la que tampoco logra conectar, ¿no? Lo que sucede con Sí Cambio es que probablemente para aquellos que están acostumbrados a un tipo de narración más clásica, esperando el golpe de efecto, esperando ese cambio, ese giro, con este tipo de propuestas se quedan esperando bastante perplejos hasta el final. Quizás esa sensación epocal que muchos sentimos, ¿no? De apatía, de languidez, de deriva, de rutina inagotable y aplastante, de tiempo suspendido que impregna la realidad que estamos viviendo, comienza a filtrarse a la gran pantalla, o es la sensación que me está dando en este tipo de propuestas. Todavía me sigo preguntando si me termina de convencer, ¿no? Lo que veo. Pero mientras tanto, en esta búsqueda también personal, apuesto a seguir mirando lo que hacen estos pibes y pibas, que quizás, que te digo, me terminan convenciendo, ¿no? Porque antes que todo, festejo ver que haya gente haciendo cine argentino. Sí, pienso en algunas películas que se me vienen a la cabeza con Sí Cambio, en esto del retrato medio coral de la precarización laboral, de la precariedad laboral incluso para los profesionales. Y me acuerdo de Sobre las nubes, la película de María Aparicio, y en esto de el personaje de la madre, de la protagonista, que se come medio todas las curvas de lo New Age. Y me acuerdo de Los Convencidos, la película de Martín Farina, que un poco va a buscar lo que tienen para decir las personas que tienen algunas creencias que no, son un poco raras, al menos para el lugar del enunciador de quien hace la película. Me parece que ahí esto se acompaña, esta búsqueda de las dos películas que te digo, con una búsqueda desde lo formal, con un tiempo y con un presupuesto y con cierto recorrido en lo que es cómo se hace una película independiente de los últimos 15 años, 20 años, que lo que pasa con este nuevo grupo de películas que se está tratando de encasillar en un nombre, hay algo como medio de la urgencia y de la despreocupación por ciertos elementos de lo formal en el cine, que hace que se note de alguna manera, digamos, la urgencia ahí. Después va en gustos, o si se termina de conformar algo como una corriente estética de si eso funciona o no en tanto cine o nueva corriente del cine argentino. Pero bueno, mientras tanto Sí Cambio, junto con otras películas que estuvieron en el Bafisi, se empiezan a estrenar en salas y empiezan a buscar ese público y a ver qué tiene para decir ese público. Rodri Ferreiro, ¿qué tenés, qué viste? Yo fui a ver una película que en realidad es del año 2021, pero que se estrenó esta semana en el Gomón. Estuvo acá en Bafisi en ese año. Es una película portuguesa que se llama No Taxi do Jack. ¿Es como En el taxi de Jack, será? Sí, exactamente. Acá llegó algo así como el viaje de Jack o algo por el estilo. Jack es el protagonista. El viaje de Jack. Jack, exactamente. Jack es el protagonista de esta película. Es un señor de unos 60 y pico de años, portugués, que vive no en Lisboa, la capital de Portugal, sino en las afueras, a una distancia prudencial, unas 2-3 horas de Lisboa, que está llegando cerca de su jubilación, ¿sí? Y eso es muy importante porque es algo que es trascendental y transversal en la película. ¿Por qué? Porque todo empieza cuando él se acerca a la oficina de desempleo porque se queda sin trabajo y le faltan 3 meses para jubilarse. Entonces en la oficina de desempleo le dicen, che, lo que tenés que hacer es ir a pedir trabajo, es decir, dar cuenta que estás pidiendo trabajo, pero no agarrarlo. Pero necesitas que te sellen el pedido. Ya ahí nos damos cuenta que es una suerte de documental con ribetes de autoficción. ¿Por qué? Porque ahí aparece la cámara aparece la cámara ahí filmando, ¿sí? Esto es una decisión de la directora Susana Nobre. No es el único momento donde el artilugio ficcional aparece. De hecho, en un momento Jack está hablando de su pasado y aparece manejando en una ciudad.
y se hace una apertura de cámara y te das cuenta que es una pantalla gigante que está mostrando una ciudad y él en un auto fijo. Pero la vida de Jack, que en realidad es Jack, es como le dicen a este señor que se llama Joaquín. Sucedió durante gran parte en Nueva York. Sí, él estuvo 20 años viviendo en Nueva York como taxista y como chofer de limusina, y la narración de él en Lisboa y yendo a buscar estos diferentes sellos para poder jubilarse es acompañada por estos recursos de autoficción y también por dos personas que forman parte de su vida, una vida muy solitaria, pero que están. Un amigo que es ciego y en silla de ruedas, que él lo lleva a comer muchas veces, entonces uno ve la relación con la gastronomía también. Y otra persona, una señora que pareciera ser la pareja, que no está todo el tiempo con Jack. Y en ese relato es muy interesante porque aparece una migración que no fue exitosa, porque él dice, yo volví pobre a Portugal, ¿sí? Después de 20 años volví pobre a Portugal. Una migración en donde, al no haberse cruzado con otros migrantes como él, hubiera salido todo mal. Es decir, la importancia de lo colectivo también. Y, por otro lado, una vuelta a su pueblo natal de Portugal, donde finalmente se puede jubilar. Y donde tiene una vida en relación con los otros que es feliz, sí, a su forma es feliz. Así que es una película muy interesante, un personaje, me lo noté acá, un poco kaurismäkiano en su construcción. Vayan a verla, está a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche en el Gaumont, la película de Susana Nobre. No es la primera vez que toca este tópico, en su anterior película también lo había hecho con respecto a la pérdida laboral, ¿sí? Ella trabajó además en una oficina de desempleo laboral, o sea que sabe de lo que habla. No Táxito Jack, el viaje de Jack, película portuguesa de Susana Nobre, que está en el Gaumont. Y atención a esto, dejamos una chinche que luego va a deschinchar Santi Can en su columna Premisas Falsas. ¿Qué está pasando con el cine argentino en las salas que solo pasaban cine argentino y más allá? Subamos una silla a esta mesa porque está Alex Leibovich aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente. Gracias. Vos viste quizás el tanque de la semana. Sí, yo traigo un poco de pochoclos. Vamos a decir algo que Alex está muy de acuerdo con la valoración de las ovejas detectives que dijo Santi recién. Y bueno, entonces, ¿viste? Sí, hermosísima la peli. Terminé, no pensé que iba a terminar llorando de esa forma, con esa hermosa. Bueno, yo traje, sí, algo muy distinto a lo que vienen trayendo en esta mesa. Evil Dead Burn, de Sebastian Banisek, que es, bueno, la sexta entrega de una franquicia que comenzó ya lejos y hace tiempo con las de Sam Raimi. Así es, sí, hace ya más de 40 años. ¿Ya entonces, 40 años? Sí, tremendo. Y bueno, en todo este tiempo se podría decir que tuvo 2 reboots, aparte de, bueno, la secuela de la trilogía de Ash vs. Evil Dead. Hubo una remake en 2011 por nuestro compañero del otro lado de la orilla del charco, Fede Álvarez, en 2011. Y en 2023 hubo una quinta por Lee Cronin, que bueno, este año volvió con otra película, ¿no? La de la momia. Hay que decir, primero quiero aclarar que la idea de una franquicia con tanta variedad de voces en los últimos 15 años me parece que es una idea muy bienvenida. Ajá. Y me copa, me gusta, siento que puede mantener fresca una franquicia, y creo que es algo que Sam Raimi lo está haciendo también como una especie de plataforma para propulsar a diferentes directores jóvenes. ¿Produce Sam Raimi? Claro. Bien. Y él agarra, ve algún talento y dice, bueno, toma. Y así Fede Álvarez despegó, y así, bueno, Lee Cronin ya tenía un par antes, pero en este caso siento que no está ejecutado de la mejor forma. Bueno, luego tuvo un primer largometraje, revelación, este director francés, Arácnidos, y ahora tomó la rienda de esta saga, que la anterior de Lee Cronin a mí me pareció muy sólida, Evil Dead Rise. En este caso, para mí, esta nueva traiciona en gran medida al espíritu de la saga. Porque siento que cuando podría ser lúdica, divertida, ingeniosa, como en general lo son casi todas, pierden ritmo, pierden dinamismo. Pero antes, bueno, la película toma de manera colateral donde dejó la anterior, para no spoilear quienes no vieron la anterior. Simplemente empieza en el mismo espacio,
es un lago ahí, están pescando 2 tipos, bueno, y empiezan una pequeña mini masacre en ese lugar y salen estos demonios, estos Deadites, en busca de un objeto, digamos, un objeto que puede detenerlos. Claro. Digamos, ese demonio se termina chocando con un personaje que lo termina matando, y bueno, ahí empieza una escalada que básicamente desemboca en una casa muy así estereotípica, embrujada. ¿Una cabaña en el bosque? Claro, pero en este caso es más una mansión familiar, medio en decadencia. Claro, más parecida a la de la masacre de Texas. Claro, un poco más de ese estilo. Bueno, ya por empezar, siento que se siente forzado como lo toma. Hay un giro que ya no se condice con el espíritu para mí de la saga, que es que tiene una daga que, digamos, se mete un objeto que es un MacGuffin en realidad. Sí, de otra saga, digamos. Claro, sí, y justamente es un MacGuffin como precario para mí, que termina sosteniendo una trama en donde se pone en primer lugar a la familia. Parece Rápidos y Furiosos un poco, va nombrando la familia. Explicarle a la audiencia que es un MacGuffin. Un MacGuffin, bueno, es un objeto que mueve la trama, digamos. Sí. No sé, el Santo Grial podría ser un MacGuffin, por ejemplo. Y bueno, se pone en la familia en un lugar central, entra también otros temas como la violencia de género. Es un poco, para mí, un cóctel de muchas cosas, muchos componentes, que en realidad para mí Evil Dead, la fortaleza siempre de la saga fue la simpleza, ¿no? En realidad uno va a ver más un espectáculo de gore. Claro, la cosa sana, digamos. Exactamente. Que bueno, en el anterior fue eso, si bien había una familia con sus desarrollos de personajes que estaba muy bien, la trama en realidad era simplemente eso. Entonces, en ese mar de cosas yo siento que se termina diluyendo la narrativa, y termina cayendo en lugares comunes, en lugares genéricos. La verdad es muy feo, pero me aburrí. Sentí que el ritmo tampoco perdía en velocidad. Había un ritmo que de alguna forma te quería dejar en suspenso ciertas cosas, pero no funcionaba. Pero bueno, en fin, yo creo que es una saga que sigue teniendo potencial. Se está haciendo una nueva, ahora Evil Dead Rat, en 2028. Yo creo que si se toma el listón de lo que ya venía haciendo, puede seguir siendo algo sólido, y por ahí esto es un traspié. Veremos qué ocurre. Alex Lebovich te contó Evil Dead Burn. Antes Pau con Si Cambio, Rodri con No Taxi de Jack, El viaje de Jack, y Santi con Las ovejas detectives. Vamos a escuchar algo más antes de irnos a la música y a la tanda. Santi, ¿qué es? Sí, vamos a escuchar un audio que nos va a contar a su vez de una muestra que se está realizando en el Centro Cultural Kirchner, ahora mal llamado Palacio de Libertad, que se llama Tita Merelo, una diva plebeya, y bueno, hablamos con su curadora, Lucía Ulanowski, y nos va a contar de qué se trata. Hola, oyentes de la querida radio La Tribu. Soy Lucía Ulanowski, curadora de la exhibición Tita Merelo, una diva plebeya, que es una exposición que busca volver sobre una gran artista de nuestra cultura, una figura fundamental del tango, del teatro y del cine argentino clásico. Pensar esta muestra fue preguntarnos cómo acercarnos a Tita hoy, cómo trabajar su voz, su actuación, su presencia cinematográfica, pero también fue preguntarse por qué Tita sigue siendo tan vigente. La exposición recorre 4 dimensiones de su figura: la transgresora, la enamorada, la artista de leyenda y la diva plebeya. En la muestra podrán ver fotografías, documentos, fragmentos de películas y registros sonoros, junto con recreaciones escenográficas y obras de artistas contemporáneos realizadas especialmente para este homenaje. Es una invitación para quienes aman a Tita y quieren reencontrarse con ella desde una nueva experiencia, pero también para las nuevas generaciones que quizás todavía no conocen la fuerza, la sensibilidad y la modernidad de una artista inmensa. ¿Estamos bien? Menos de 60 minutos es un mediometraje.
Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Nunca fuiste al cine. 7 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Esto es Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu Radio, que ha cumplido 37 años en esta casa con parlantes en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en el 88.7 de tu dial FM aquí en la ciudad, y si no para todo el mundo a través de fmlatribu.com. Nuestras redes sociales son @nuncafuistecine y la temperatura es más o menos fresca porque estamos en invierno. Uno de los eventos que se viene esta semana, que va a comenzar mañana, el viernes 17 a las 7 de la tarde en el Museo del Hambre, es Conciencia del Agua. Es una muestra, una jornada que reúne a una red de artistas, colectivos y proyectos convocados alrededor del agua y su vínculo con los territorios. Vamos a ver por qué esto está en un programa de cine. Para eso estamos en comunicación con Ezequiel Ávila. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias ahí por el espacio, la invitación. Por favor, gracias. Sí, queríamos preguntarte en principio esto, que nos cuentes de la movida, de qué se trata, cómo surge, cómo se fue gestando. Perfecto, bueno, estamos acá muy entusiasmados ahí por la primer muestra que va a ser el próximo viernes 17 en el Museo del Hambre. Conciencia del Agua claramente es una manera de reunirnos, de convocarnos desde el agua, ¿no? Como elemento y ser vivo sensible. En una muestra que va a ser de cine y ecología, la idea es integrar estos dos temas, estas dos incidencias. La verdad es que venimos trabajando particularmente desde Yanticine como colectivo y productora audiovisual a estas temáticas, a incidencias. Y a partir de ahí y a partir de las redes que están colaborando siempre y en apoyo, fue surgiendo de manera natural y fluida poder ir generando una estructura de encuentro a lo que es hoy, digamos, este lanzamiento de Conciencia del Agua. Nos vamos a encontrar con una muestra de cine, ¿no? Particularmente con realizadores en esta primera jornada, con mucha concentración en la provincia de Córdoba, con cortos muy serranos, digamos, que Córdoba es una provincia que a mi criterio, ¿no? Y de las personas que voy conociendo y a lo largo también de haber vivido 3 años en la región, tienen mucha red, mucho colectivo, mucho aprendizaje de estar muy conectados con la información de los territorios, del agua en particular, de cómo manejar conciencia, cómo amplificar eso. Así que la idea es que de este encuentro, de esta jornada, cada persona que se acerque pueda tener, digamos, una nueva conversación nueva a través del agua, digamos, que tenga como una nueva forma de ver, ¿no? Desde ya lo que convoca registrar el agua o trabajar la sensibilidad del agua en el cine, a lo que van a aparecer, ¿no? Como otras voces y otros colectivos, que esos son los que articulan, ¿no? Va a participar La Tierra Quema como una revista de crítica de cine, va a estar Belén Paladino, también va a estar Luciano Cordon para esta jornada, que es un permacultor y un activista en la ecología con muchos años de trayectoria. Digamos, vamos a buscar, ¿no? Amplificar un poco la información y la conciencia, ¿no? Sobre, en este caso, el agua. Exacto. Y que puedan haber más muestras, obviamente. Este es nuestro primer lanzamiento, así que muy contentos, digamos, de esta primera jornada que se va a dar ahora. Ezequiel, ¿por qué incluir una muestra de cortos y cómo fue la convocatoria, cómo la recepción de cortos? Sí. ¿Qué es lo que se va a poder ver ahí? Sí, hicimos una convocatoria a partir de Yanticine, que fue digamos, un motor del cual nace, digamos, el proyecto, que trae esta estructura de avanzar hacia Conciencia del Agua. Recibimos muchos materiales, preparamos para esta jornada esta selección, quedamos en contacto con muchos otros proyectos que la idea es ir mostrándolos
en otras series de jornadas y también articulando otros colectivos y proyectos que también son afines. La verdad que nos sorprendió bastante la recepción de los materiales y demás, porque vemos que hay mucha cantidad de cortos o también medios y series que llegaron, o largos también, que se van acercando a partir que uno, lanza una propuesta, ¿no? Eso también está bueno para poder mencionarlo y contarlo al público presente, a los oyentes, que cuando uno lanza un proyecto también está generando un nuevo motor cultural de sostenimiento, de sostén, y a partir de ahí nacen un montón de nuevas propuestas y está buenísimo. Así que estamos también viendo cómo poder, digamos, articular a diferentes proyectos, lo mismo a artistas también que estén trabajando activamente en estas incidencias del agua, ¿no? En los territorios. Ezequiel, ¿qué tal? Acá Paula. Queríamos, para ir cerrando, que nos recuerdes dónde es la muestra de cortos, dónde es la movida, y invites a la audiencia a ese día. Perfecto, nos encontramos el viernes que viene, que es 17, a partir de las 19 horas, en Museo del Hambre, que queda en la calle Avenida San Juan 2491, en Cava, en el barrio de San Cristóbal. La entrada va a ser libre y gratuita, y les vamos a invitar a que cada uno traiga algo para hacer una pequeña cena a la canasta. También esa es una intención de generar un encuentro colectivo, comunitario, en donde se pueda articular la palabra de una manera muy social, humana. Así que en ese encuentro cálido nos encontramos a partir de las 19 horas. Van a participar, fotografías e intervenciones visuales de Yasmín de Luca Alfano y una intervención sonora de Franco Marenco, también sonidista. Y luego la muestra de cortometrajes con Vida al fondo de la quebrada, de Simón Baenza, Memoria de infancia de Paz Buntamante y Valentina Cayetano Kelly, Kung Fu de Ezequiel Ávila, que soy yo, y Nianfi Friuli, una sinfonía rural de Rodrigo del Canto. Luego van a estar articulando el conversatorio abierto Luciano Cordon del Árbol Permacultura, de la Escuela del Árbol de Permacultura, y Belén Paladino del colectivo La Tierra Quema. Eso sería nuestra primera jornada, así que muy invitados todos a que participen. Va a estar buenísimo, así que después esperamos mostrar también la difusión de este primer encuentro. Muchas gracias, Ezequiel, y mucha suerte con este primer encuentro. Muchas gracias a ustedes y estamos ahí en contacto. Muchas gracias por el espacio. Ezequiel Ávila de Shanti Cine, sobre Conciencia del Agua, que se va a dar este viernes en el Museo del Hambre. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde. Usted ya sabe, este es el programa número 160 que va de Aeroparque a Lanús. A Lanús, ¿no? Sí, más o menos. Sí, por ahí, zona Bien. sur. Pasó el 9 de julio, día de la independencia de nuestra nación. Rompimos las cadenas que nos ataban a la corona española, que ya estaba bastante de capa caída. Pero de todas maneras cargamos la escarapela y también cargamos esta mesa con películas relacionadas con el concepto amplio de la independencia, de la liberación. Elige tu propia película relacionada a esto. Y Alex Leibovich, nuevamente en esta mesa, ¿qué trajiste? Bueno, yo traje La Antena de Esteban Sapir. Y justamente quería comenzar diciendo que, en estos días en los que un show de drones celebraba un 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, y casualmente no hubo un mismo show de drones en el pasado 9 de julio, me parece importante enfatizar... Acá.
Acá por en lo menos. Argentina, Acá, claro. sí. El show de drones fue acá. Claro, eso, sí, si fuera en Yanquilandia, está todo bien, pero acá. No, por eso en el planetario, sí, mínimamente polémico. Por eso, bueno, me parece importante enfatizar una y otra vez películas claramente antifascistas, antitotalitarias, y que se sienten a la vez profundamente argentinas, sin caer en el costumbrismo. Y en este caso creo que La Antena, de Esteban Sapir, es una de esas. Y bueno, la película retrata un mundo paralelo, un futuro, digamos, de influencia expresionista del cómic, una ciudad retrofuturista gobernada por el señor TV, una especie de dictador, de líder a lo 1984, digamos. Y bueno, su simbología, que es una extraña espiral, abunda, plaga todo el espacio, convierte todo en una totalidad homogénea, que aparte, homogénea en otro sentido también, el del silencio, porque el señor TV, digamos, robó las voces de la gente de esta ciudad, de esta especie de metrópolis, ¿no? Porque hay que aclarar que la película es en blanco y negro, y nadie conserva su voz excepto una mujer llamada justamente La Voz y su hijo, ¿no? Hasta que, bueno, una familia compuesta por 2 padres divorciados y su hija buscan detenerlo. Yo creo que justamente esta película se siente siempre muy actual, es muy atemporal, no por nada bebe de Metrópolis, que en realidad al fin y al cabo es una fábula. Y lo que toca más que nada también esta película es el tema de la manipulación mediática. Hay todo un tema con la comunicación, y bueno, justamente en esta época en la que la comunicación está tan presente en todo momento y a veces, muchas veces, ¿no? De la mejor forma, ¿no? Y también está presente el Estado totalitario. En este sentido, es una película que se afirma en la imaginación. Y enfatizo mucho esto, porque es la imaginación en todo sentido. Muchas veces se dice en la película, la imaginación ha salvado a los hombres, para relatar la resistencia de un pueblo a un gobierno dictatorial, a un status quo. Y justamente la imaginación rebosa la pantalla. Hay mucho tema con el recurso de cine mudo, pero lo que me parece muy ingenioso de la película es que no aparecen solamente intertítulos a lo película muda clásica, sino que hay como, digamos, a lo cómic, los diálogos surgen, digamos, y la iconografía está sobre las cabezas. Sí, es una rareza dentro del cine argentino, incluso del nuevo cine argentino. Esta película es de 2007, si no me equivoco. Sí. Rareza, pero en sí en los últimos... En la historia del cine argentino es una rareza, y de hecho Sapir solo tiene 2 películas, es un cineasta bastante poco prolífico, pero porque se dedicó a otras ramas, ¿no? Creo que fue más por la publicidad, y no tuvimos el gusto de ver más películas de él, pero realmente cuando uno encuentra La Antena se da cuenta que encontró ahí al menos una joya, o si no una rareza al menos. Sí, es una anomalía total, y tiene esas 2, y también tiene un corto también bastante extraño, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, sí, yo creo que lo que tiene también esta película, como mucha de la ciencia ficción argentina, es que hay mucho resabido de la última dictadura. O sea, el subtexto yo creo que se cuela ahí, pero bajo una forma de esta tradición maravillosa, de tradición fantástica. Hay referencias del cine como Metrópolis, como Viaje a la Luna, y creo que es una película justamente para poder seguir imaginando, ¿no? Un futuro posible, que me parece importante, más que nada en esta época en la que la independencia, digamos, está tan en juego en muchos sentidos. Creo que está bueno seguir viendo este tipo de películas y seguir pensándolas. La Antena, de Esteban Sapir, por Alex Leibovich, en esta ronda de independencia. Rodrigo Ferreiro, trajiste otra cosa del otro lado de la mesa. Sí, ayer cuando Paula preguntó en el grupo de producción, que es el grupo de todo, porque producimos, salimos al aire, hacemos todo, pasen las películas, yo no la tenía, la película todavía, entonces mientras estaba en la cama scrolleando, me llegó una noticia, ¿sí?
algo que pasó en Palestina, el asesinato en manos del Estado de Israel de Mohamed al-Waidi. ¿Quién era Mohamed al-Waidi? Bueno, Mohamed al-Waidi era la persona que con su auto iba de un lugar a otro de la Franja de Gaza con una pantalla gigante para mostrar los partidos del Mundial dentro de Palestina. Entonces me puse a pensar y dije, pará, acá hay algo, ¿sí? Y ese algo es Yalá Yalá, que es la película, el documental del año 2017, dirigido por Fernando Romanazzo y Cristian Pirovano. Fue la primera coproducción argentino-palestina, ¿sí? Está filmado íntegramente en Palestina y muestra lo que sufre la población palestina en Gaza y en Cisjordania, pero en un documental absolutamente atravesado por el fútbol, ¿sí? Muestra el fútbol en Palestina, el fútbol organizado, el fútbol en las calles, cómo juegan a la pelota mientras las casas están caídas. Recordemos, este documental fue filmado antes de lo que hoy es Gaza, ¿sí? Es decir, antes de lo que pasó desde octubre de 2023. Es un documental muy particular. A mucha gente no le gustó por la forma del documental, ¿sí? Porque no hay una voz narradora, hay una sucesión de hechos donde a veces uno se pierde un poco. Hablando con Fernando Romanazzo, que además de ser un gran cineasta, un gran documentalista, es hincha del Boys, o sea que lo convierte en una gran persona. Hablando con él, me decía, sí, en realidad nosotros notamos esta suerte de este desconcierto en lo que respecta a la puesta en escena del documental. Lo real es que también fue un poco deliberado, ¿sí? Lo real es que durante el montaje quisimos demostrar también lo que es vivir en Palestina, lo que es no saber lo que te puede pasar dentro de los próximos 30 minutos. Este desconcierto, y también aparece como tenían que filmar en un lugar y al otro día no los dejaban filmar porque pasaba algo, entonces tenían que irse a otro lugar, y ese desconcierto se muestra en la puesta en escena de la película. Hacia el final yo me anoto acá algo como, bueno, aquellos y aquellas que piensan que el fútbol es solamente 11 tipos contra 11 tipos jugando a la pelota, en Palestina el fútbol es mucho más que eso. No solamente en Palestina, en todo el mundo es mucho más que eso. En Palestina el fútbol también es un gesto de resistencia, porque si hacemos además un listado de la cantidad de jugadores de fútbol palestinos asesinados por el Estado de Israel, es muy larga, muy extensa, y jugar al fútbol entre escombros, con una pelota medio hecha mierda, también es un gesto de resistencia, es un gesto de liberación. Así que ojo con pensar que el fútbol solamente representa el fútbol organizado por la FIFA. Es mucho más que eso y hay que tenerlo en cuenta. Espectacular. Yalá Yalá por Rodri Ferreiro. Estaba viendo que participa en esta película como director de fotografía Martín Turnes, también director Exacto. del Agrónomo, y que el montaje está Alejandro Rat, que es columnista en esta radio, en el programa Charco de Arena, desde la asociación DOCA de documentalistas argentinos. Cerramos la ronda con lo que trajiste, Pau. Sí, yo traje Milk and Cereal, que es una peli que la abordé desde, como dijimos, independencia en términos muy generales. Yo lo que hice fue abordar la independencia desde la producción. Uh-huh. Milk and Cereal es la película debut como director de Curry Baker, que es el director del momento con Obsesión, que yo estoy un poco obsesionada con Obsesión, voy a decir la verdad. ¿De qué va la película? Bueno, Milk y Seven son dos amigos youtubers que se hacen constantemente bromas el uno al otro con tal de captar la atención de la audiencia, ¿no? Algo que era muy común en YouTube en una época, era como, bueno, hasta siempre correr la vara de hasta cuánto más puede llegar la broma, ¿no? El día del cumpleaños de Milk, Seven planea una broma épica, pero lo que no sabe es que Milk tiene otros planes. Las bromas cada vez se van haciendo más pesadas, una más pesada que la anterior, y lo que todo era risas y juegos al principio se va volviendo cada vez más espeluznante. La película se hizo con solo $800. Es la plata que gastaron Baker y Cooper Tomlinson, quien actúa también en Obsesión. Ellos son amigos y tienen un canal de YouTube que se llama That's a Bad Idea. Con ese canal se hicieron conocidos. Gastaron $800 en realizar esta película en 4 meses.
Baker no solo ofició de productor y director, sino también que es montajista, y sus amigos fueron el elenco, incluso una de sus amigas fue la maquilladora y efectista, o sea, fue todo hecho, parecía un proyecto de la facultad, prácticamente. La película se hace en la totalidad por este dúo, que al no encontrar distribuidor deciden lanzarla completa en YouTube de forma gratuita en el 2024. Si nos ponemos a pensar, hace nada que estas dos personas lanzaron su primer largometraje y ahora la están repegando con Obsesión, que es una peli que fue de muy bajo presupuesto, pero que está siendo récord en taquilla y en recaudación también. Incluso pueden encontrarla todavía en YouTube completa, yo la vi por ahí. Esto también lo traigo porque, bueno, si bien YouTube como gran plataforma generadora de contenido, y no solo de contenido, sino también de personalidades que se hicieron famosas ahí adentro por generar el mismo, siempre fue vista como un lugar alejado del séptimo arte. Son varios los y las cineastas que están dando sus primeros pasos en la gran pantalla proviniendo de esta plataforma. Quizás es que algunos vieron en YouTube un territorio para experimentar y aprender el cómo ser cineastas. De este tema es que voy a hablar, y acá les dejo un gancho. De este tema es que les invito a escucharnos en Buen Día Fin del Mundo, aquí en La Tribu, el miércoles 22 de julio, en el que Nunca Fuiste al Cine va a tener su columna mensual conmigo, y voy a estar hablando de todo este nuevo cine de sus cineastas. Así que pueden sintonizar Buen Día Fin del Mundo de 9 a 12. Espectacular, y van a escuchar la voz de Rosaura Barleta ahí conduciendo junto a Lucas Fauno Gutiérrez la mañana de La Tribu. Santi, ¿querés aportar algo, que te estás acercando al micrófono? Sí, estoy haciendo un lío bárbaro porque quería agregar, por las dudas, si tienen no tienen planes para mañana y tienen miedo de deprimirse el día domingo sin partidos del Mundial, y no quieren gastar dinero o no pueden gastar dinero en esta economía en la que estamos, nos avisa nuestra querida Cris Zurutuza, sí, que arrancan los Feliz Domingo en el Centro Cultural Munro, ¿no? Películas para toda la familia. Y mañana van a dar Spider-Man Un Nuevo Universo, el domingo 12 a las 16:30, y el domingo siguiente, que ahí sí ya no creo que vaya nadie porque es la final del Mundial, salvo que estemos todos muy tristes, van a dar Mi Pobre Angelito. Van a dar todas películas para toda la familia, dobladas, la cosa sana, y durante todas las vacaciones de invierno van a dar además 40 años de Pixar, van a dar las mejores películas de esa casa de cinematográfica que luego fue comprada por Disney, muy recomendables en el Centro Cultural Munro Vicente López, con entrada libre y gratuita. Premisas falsas. Nadie sabe de qué está hecha la industria cultural hasta que se rompe. Baila Juaneco del otro lado de la pecera, y esto es porque evidentemente le gusta mucho la música que ya ha elegido hace mucho tiempo, sí, Santi Can, a quien no presentamos porque ya ha hablado aquí, pero sí presentamos su columna de Premisas Falsas de hoy. ¿Cómo anda, Can, nuevamente? ¿Bien? Bien, voy a fingir que esto arranca de cero y voy a decir que hace mucho que no venía y hablar de estos temas aún más. Pero tengo un desvío, que es que yo tengo una pequeña obsesión de formación con el boletín oficial. Sí, así que lo uso mucho como referencia. Está muy bien. Cada vez que vengo también en la semana lo uso, y voy a volver sobre eso. ¿Qué me ibas a decir? No, que me acordaba que cuando usted vino la última vez para hablar de esta columna, Ferrocarril Oeste no iba primero y ahora sí va ganando. Sí. O sea, está en éxtasis usted, está contento además por eso. Falta mucho. Anulo Mufa, por las dudas. Excelente. Porque el campeonato es muy largo en la B Nacional. Con respecto al boletín oficial, hay una compañera también de Buen Día Fin del Mundo que está obsesionada como usted con el... Claro, Mailu Benítez, claro. Sí, le mandamos un beso muy gran grande. oyente de este programa. Exactamente, radio participante de este programa, y somos todos de la escuela de Maru Waldiuter, mandamos un besito, que nos formó y nos dijo, acá siempre pasan cosas, en algún lado se publican, hay que siempre estar poniéndole el cascabel al gato. Y bueno, como hago eso hace mucho tiempo, me había guardado de junio en realidad, un anuncio que, a ver, para que me sigan en esto es importante que
traten de hacer un ejercicio mental. Yo después les voy a contar la respuesta, no se asusten, pero hagan este ejercicio mental. Si yo les dijera concurso de largometrajes para grandes audiencias, ¿no? ¿Qué es una gran audiencia? Es difícil, ¿no? Audiencia adulta, audiencia mayor de edad, el número. Podría haber sido. Claro, mucha gente yendo al cine. Mucha gente yendo al cine, muy bien. Puntos para Blas. Que me gane. Durante varias semanas. O sea, se tiene que sostener en cartel también. Ok, interesante que se sostenga algo en cartel. Bueno. Yo tengo una pregunta igual, a ver si vos esta columna la vas a responder. Ajá. Cuando vos presentás, claro, profe, vos cuando presentás un proyecto para hacer una película, ¿cómo sabés que lo va a ver mucha gente? Bueno, esa es una de las primeras confusiones que hubo cuando el gobierno nacional y la gestión actual del Instituto Nacional de Cine empezó a hablar de que solo se iban a financiar películas en este momento para grandes audiencias. Y uno dice, pero ¿cómo sabés? ¿No? Éxito asegurado. Son tipos que viajaron en el futuro y volvieron. Viajan en el tiempo, esta va a estar buena, entonces viajo para atrás para darle la plata para que después esté buena. Claro, o hay alguna fórmula. Claro. Que yo tengo que seguir. Y durante mucho tiempo eso estaba circulando en las entrevistas que daba Pirovano y demás, pero no aparecían las bases y las condiciones de eso. Si yo me pongo sospechoso con Pirovano, puedo llegar a pensar que bajo esa premisa quiere dejar afuera a muchas películas que le molestan por otra cosa y que, bueno, no ahondo demasiado. Qué mal pensado. La verdad que sos muy mal pensado, Rodri. Yo nunca dije ni volveré a decir algo así. Pero, bueno, hace un tiempito, hace casi un mes, salió la convocatoria, ¿no? El concurso que se propone el gobierno y las bases. A ver. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es una película de gran audiencia? Bueno, solamente se van a poder postular para ser financiadas por el Instituto de Cine películas cuyos realizadores ya hayan tenido una película previa que supere los 75.000 espectadores. ¿Puedo ponerme en abogado del diablo un segundo? Por favor. Tienen un punto. No, tienen un punto con respecto a lo que ellos dicen que es gran audiencia y cómo demostrarlo. Exacto. Por eso digo que es importante cuando uno va a los datos y y esta columna se llama Premisas Falsas, porque justamente a veces hablamos de cosas tomando como base la opinión de alguien, ¿no? Y como dicen mis amigos Damián Pérez y Maxi Fiqueprón, anécdota no es dato, ¿no? Son dos investigadores del CONICET, por las dudas les mando un beso. Anécdota no es evidencia, dicen, si tu sobrino le gustó Toy Story 3, no es que Toy Story 3 es la mejor película de la historia. No. Bueno, en este caso... Igual Toy Story 3 sí es una de las mejores películas de la historia. Muy buena, pero bueno, acá entonces el Instituto de Cine dice, bueno, este es el criterio. El instituto va a financiar las películas que luego van a tener una audiencia importante y con eso la plata va a volver al instituto por parte del cobro del impuesto. Entonces en algún punto es medio que le doy la plata, pero va a volver. Sí, igual volviendo a tu ejemplo de la ciencia exacta y la anécdota, que haya tenido éxito de taquilla antes no significa que con otra película lo vuelva a tener. Digo, hay muchos ejemplos de directores que la han pegado con una película y después les ha sido como el culo. Sí, pero, y volviendo a la diferencia entre el dato y la opinión que nosotros solemos tener es, hay una gran cantidad de películas argentinas que son ópera prima y que no tienen sus directores una segunda película. De hecho, en algún momento lo hemos hablado en esta columna, la mayoría. Sí. Casi, recién justamente hablaba nuestro compañero de La Antena y era la segunda película de un director que encima una había sido en los 90 y la otra vez en los 2000 y que reaparecía cada tanto pero no tuvo más de 30 años de carrera más que 2 películas. Bueno, pasa mucho eso en el cine argentino y muchos directores y directoras que llegan a tener su ópera prima porque hubo durante mucho tiempo fomento por parte del instituto para la primera película, pero no había para la segunda, se caía sus carreras. Bueno, yendo a este caso puntual, lo que dicen es, bueno, vamos a financiar solamente 2 y les vamos a dar $500,000 de presupuesto. ¿Solo 2 películas? O sea, ese concurso solamente entran 2 películas. Lo cual, vuelvo cada tanto a recordarles que estábamos hablando de un promedio de estrenos anual hasta hace 2 años de 200 películas por año. Sí. Y estamos pasando a que el instituto financie menos de 15 por año, ¿no? Y en este caso, este
este concurso en particular es para 2 solas. Y a estas, además, le dan bastante dinero más que lo que se suele dar. $500.000 es un presupuesto bastante importante para una película argentina, ¿no? Si uno lo compara con películas norteamericanas, van a saber que no, salvo ejemplos muy honrosos de los que se hablaron incluso en esta mesa hoy. No te quiero poner en problemas, pero No. rápidamente, si me podés hacer esta cuenta, más o menos ¿cuántas películas significarían $500.000? Que, sumémosle $1 millón para 2 películas, ¿sí? ¿Cuántas películas argentinas se podrían filmar con eso? Más o menos, ¿sabes? 10, por lo menos. 10 de un presupuesto destacado, algunas con un presupuesto menor también. Cuando ustedes, acá en este programa, solemos hablar mucho de las producciones independientes del Bafisi. Las películas del Bafisi no se hacen con mucho menos que eso. Pensamos también en el que a veces no es amor, es trabajo no remunerado. Bueno, el amor a las películas también. Si hago una película con mis amigos y no cobra nadie, también puedo hacer una película por 10 pesos. Bueno, acá estamos hablando de cine profesional, industrial, financiado por el Instituto de Cine, que a la vez se financia por el cobro de las erogaciones a las entradas de cine y a otras formas de comercialización y distribución de cine, pero no todavía las plataformas, ¿no? Que se nutren bastante de la producción del cine nacional. Pero bueno, cuando vi esto, además de querer contarles que existe y que es una manera muy acotada y un criterio bastante acotado, dije, ¿cuántas películas argentinas tendrán esos 75.000 espectadores para poder ser a su vez el filtro que permita que esos realizadores puedan presentarse siquiera al concurso? Entonces dije, vamos a buscar esos datos puntuales y la respuesta fue bastante preocupante. A ver, ¿tomaste un tope de años? Me fui sobre todo a los últimos 5 años. Bien. Porque dije, bueno, si me voy a la década del 80, no, está bien, va a ser difícil. Pero bueno, 2022, arranquemos por ahí. Solo 3 películas argentinas tuvieron 75.000 espectadores o más, y que en general fueron largamente más. Una fue Argentina en 1985, que superó ampliamente el 1 millón de espectadores. La segunda, y me pongo de pie, Adrián Suar, con 30 noches con mi ex, 780.000 espectadores, uno de sus últimos éxitos comerciales, está en una pendiente decreciente, el querido Adrián. Y la tercera fue ya 100.000 espectadores, o sea, ya ahí hay una caída brutal, ¿no? Fue el descenso en el último minuto. Sí, y fue Ecos de un crimen, un thriller con Diego Peretti. Sí. Y de ahí para abajo, casi todas las películas argentinas que se estrenaron no llegaron a los 10.000 espectadores. Pero aparte estamos hablando de Darín, Peretti y Suar. Sí, la Santísima Trinidad, ¿no? El Monte Rushmore del cine nacional contemporáneo. Claro. Bien. Y Peretti zafó ahí. Y Peretti raspando. está... Claro. Peretti hace rato que está haciendo la plancha, diciendo que nadie se avive, que estoy metido acá. Como el estela de los simuladores sigue funcionando. Bueno, entonces que nadie se entere que hizo una película para Cassiari, ¿no? También. Creo que él tampoco se enteró. No. Por suerte. Bueno, esas 3 en 2022. Dije, bueno, ¿esto será una tendencia o solamente fue una excepción? No. En realidad, vuelvan a seguirme en este razonamiento. Sobre 223 películas estrenadas ese año, solo 3 películas argentinas tuvieron más de 75.000 espectadores. Solo 2 estaban largamente pasando esa cifra. 2023. Bueno, acá hay 2 que para mí tienen un poquito de trampa. Casi que no deberíamos contarlas, pero bueno, ocurrieron. Vale. Que son Muchachos, la película de la gente, y Elijo Creer, que son los 2 documentales sobre la epopeya. Claro, que si Argentina no salía campeón, no existían. Y que es que incluso hay gente que utiliza este ejemplo para decir, ven que el cine documental argentino, etc. No. Claro. No cuenta como cine documental argentino en términos estrictos. Incluso es casi diría es un producto televisivo. Pero bueno. ¿Cuántos tuvieron esas? Una tuvo 1.145.000 espectadores, una locura, que fue Muchachos, y Elijo Creer tuvo 450.000. ¿Qué diferencia entre las dos? Mucha diferencia entre las películas. Raro porque aparte se estrenaron casi simultáneas en ese momento. Sí, claro. ¿Cuántas en ese año? Ese año fueron 4. Esas 2 que casi que podríamos decir que son una anomalía. Hay una que hemos tenido acá, el director, ¿es de ese año?
Otra es Puan, Puan, que tuvo 120.000 espectadores, ya ahí. E incluso, creo que en algún momento lo dijimos acá en términos, en ese momento todavía levemente humorísticos, ahora ya con lágrimas en los ojos, que era que podíamos nombrar a todas las personas que habían visto Puan, porque 120.000 somos casi, nos conocemos entre todos. Es verdad. Y había habido mucho run con la película, que terminó siendo un poco el prefacio de lo que fue la elección, porque es un año, el 2023, en el que no había ganado todavía. Todavía no. Javier Es Milei. Baraglia está en Puan, ¿no? Esta es Baraglia, exacto. Y está Lali. Y está Lali, ¿no? Pero está bien marcarlo porque, digo, también es una figura que lleva gente, Lali. Sí, y la otra, que en realidad técnicamente está un poquito más arriba, es La Extorsión, que yo ni recordaba que existía, que es una con Francella. Sí, un thriller con Francella. La que es policial. aviador, Yo ¿no? la fui a ver. Sí. Por Dios. Es piloto de avión. Piloto de avión, más de 500.000 personas metió el Guille. Y esa había sido, si no contamos la anomalía de los documentales sobre la escaloneta, había sido la película más vista. O sea, solo 2 podrían clasificar para el concurso que estamos hablando. Y lamento decir que en este sentido acá hay que darle la derecha a Pirovano. Si hiciste un concurso a medida de los 2 que solamente pueden presentarse. O sea, la competencia es entre 3 personas más o menos. Sí. Casi es como esas licitaciones que se armaban a medida, ¿no? Sí. En la que te dicen... Se armaban, sí. Perdón. Sí, sí. Se armaban a medida. Que acá en la Ciudad de Buenos Aires se sabe mucho de eso. Claro, ¿no? Tenés que venir a las 3 de la tarde con una camiseta de República Checa y decir, bueno... le voy a meter un poco de ritmo porque se nos va a ir la hora. 2024, 5 películas. Jaque Mate, La Mente Gemela. Bueno, hay varias películas, todas poco conocidas. Ahí se mete. Para. Sí. No me dejes afuera digamos, a nuestro amigo Rugna. Tiene que estar ahí metido. Cuando acecha la maldad, en 2024. En alguna de esas. Es anterior. Sí. ¿Es anterior? Nosotros En el 2022, cuando se echa la maldad. Y no llegó o 2023. a los 75, a los 100.000 espectadores. Claro. ¿No llegó a los 100.000? No. Bueno, sigamos, dale. Son una minoría intensa, chicos. Es verdad. Y en el 2025, que todavía agarramos en la estela final de las producciones que venían de años anteriores, todavía son estrenos de películas que se habían hecho antes de la gestión actual, tenemos Homo Argentum, que increíblemente... ¿Cuánto vendió Homo Argentum al final? Casi 2 millones de personas. O sea, más que... bueno, casi el doble que Argentina 1985, por y ejemplo. Y que los del Mundial. Y que la del Mundial. Más el Top, que fue la película de Suar, que fue dentro de su propia trayectoria una de las películas en las que peor le fue, 360.000 espectadores. Que no tenía críticas malas. Que, Belén, que es la película Belén, que... Bueno, sabemos que está basada también en un caso muy emblemático, 147.000 espectadores, vemos que va cayendo, y El novio de mamá, que es una comedia familiar, 78.000 espectadores. Con José María Listorti. José María Listorti y Dani Lachepi. Y un montón de influencers. No llegó ni a los 100.000 espectadores, pero cruzó la marca de los 75.000. O sea que podrían ir y pedir 500 lucas verdes para hacer otra. Este año, no, por favor, no. La única película argentina que llega a esa friolera es La Virgen de la Tosquera. Bien Casabé. Y hasta ahí. Es nuestro... 84.000 espectadores, es nuestra honrosa excepción. O sea que Laura Casabé, que nos cae muy bien y que nos han gustado muchas de sus películas, entre ellas Álbum de familia, podría presentarse para conseguir los $500.000 del Instituto de Cine. Sí, como con el gol de Enzo Fernández entró ahí. Sobre la hora. Sí. Sobre esto es importante porque uno debería poder empezar a cruzar esta información y decir, bueno, ¿cuántas películas argentinas se ven entonces entre el estreno de lo que sale y cuántas películas entre lo estrenado es lo que se ve? Y hay un dato interesante que es que en la década de hace 10 años atrás, entre el 2015 y el 2016, en general se vendían más o menos 48 millones de entradas por año. Más o menos el promedio, que sabemos que no funciona así, porque si hay 2 personas que en un lugar, una come 2 pollos y el otro come ninguno, el promedio diría que los 2 comieron un pollo, ¿no? Pero bueno, daba como que todas las personas del país habían ido a ver una película.
Y en realidad era, muchos de nosotros fuimos a ver 50 y 50 personas no vieron ninguna. Bueno, exacto, todas las entradas las sacamos nosotros. Solamente lo que se llama el share, ¿no? El porcentaje del cine de entradas que corresponde al cine argentino, en ese momento era entre el 14 y el 15%, ¿no? Para hacerlo en términos más radiales, ya que hablábamos fuera de aire de grandes próceres como Larrea, 1 de cada 10 personas iba a ver una película argentina. ¡Hey! No está tan mal. No, un poquito más de 1 que cada 10 personas. En los 5 años siguientes del 2019, ¿no? Hasta la prepandemia, más o menos, se había vendido la misma cantidad de entradas en promedio por año, lo cual no está mal, digamos, que se mantenga, pero en la tendencia global, siempre cuando un número no crece y la población sigue, es que bajó. Claro. Metodología de la investigación 1. Lo que había bajado ya al 8%, ¿no? Ya estábamos por debajo del 10%. En los últimos 2 años, y con esto nos vamos a ir despidiendo, en promedio ya bajó la venta de entradas a 35 millones, o sea, más de 10 millones de entradas menos por año que se venden, y depende del año, entre el 2 y el 8%, dependiendo del año, estamos más cerca del 2%, son de películas argentinas que la gente va a ver al cine. Entonces, estamos viendo un sistema de pinzas que en encuentros anteriores hemos hablado que se están produciendo menos películas, se están estrenando menos películas, y esa estela está llegando a un punto que es no solo que se estrenan menos, sino que además dentro de todo lo que sí se venden de entradas de cine, cada vez son menos las películas argentinas que se estrenan y se ven en salas de cine. ¿Qué corolario podemos poner? Bueno, este concurso que plantea el gobierno nacional se basa en una estadística muy problemática y que en realidad lo que nos cuesta admitir es que también, además, si solamente van a producir 2 películas con un presupuesto destacado, también vamos camino a que esto, más que torcer la estadística y dar la vuelta, se establezca como un criterio. Solamente va a haber unos pocos que tengan mucho y muy pocos que tenemos cada vez menos cine argentino. Excelente, Santi, excelente columna para una realidad muy difícil. Pensaba además, Santi, que por ejemplo uno de los espacios donde podemos ir a ver cine argentino cada vez menos es el Gaumont, que ahora sale 9 luquitas. Sí, que está, lo hemos conversado una vez acá, se estableció un índice que lo que hace es tomar el valor promedio de las entradas y actualizarlo en tiempo real. Entonces, en realidad, cuando las empresas privadas suben los precios, sube el precio de la entrada pública. Se ancló el valor de la entrada, si se quiere, un poco más barata que podía tener el Gaumont, al valor de los privados. O sea, si los privados se ponen de acuerdo y se cartelizan y suben todos, también suben lo público, y ahí sí estamos cada vez viendo menos cine argentino. Bien, bueno, y otros espacios que aparecen, como el Malva, como la Lugones, que pasan cine argentino, que están reemplazando de a poco al Gaumont. Y muchos de esos espacios no cortan tickets Inca, entonces no son registradas esas entradas, y muchas veces se utilizan, como el nefasto ex jefe de gabinete Adorni, que salió a pegarle a películas como la película de mí un barco llevando. Claro, de Cecilia Kang, diciendo no la fue a ver nadie, en realidad era que ustedes no miraron las estadísticas, había sido un fenómeno de audiencia.